Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Materia reservada. ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa, un búho, en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2. Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno, y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Long Siéntate. que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza, lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott. ¡Envíen refuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. La verdad que el mundo de los ovnis, en general, la ufología, nos trae de cabeza, ¿no? Cuántas cosas se publican, cuántas historias se cuentan, algunas parecen como sacadas, como lo que acabamos de escuchar, de una película. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay detrás de las abducciones? Esta noche vamos a comenzar hablando con un compañero, con un tripulante de esta nave, Sergio Solsona, sobre un personaje. Vamos a hablar un poquito, no solamente de forma general, que también, pero vamos a hablar primeramente de alguien que viene investigando este tipo de fenómeno, ¿no? Como es la abducción o las abducciones. Pero vamos a darle paso a Sergio Solsona. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Sergio me decía que se veía atraído por lo que contaba este señor. Es cierto que para otros compañeros quizá no le llame la atención y vean una auténtica aberración en todo lo que él manifiesta, pero sea como fuere, lo cierto es que es interesante siempre conocer todo lo que se cuenta en referencia a las abducciones, porque es verdad, y es cierto que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando decimos, esto es un desastre total, no puede ser, una aberración, no es posible lo que cuentan, pero ¿por qué nosotros, Sergio, estamos creídos que cuando decimos que esto es imposible, que no tiene sentido, ¿por qué lo decimos? Porque realmente... Sí, porque intentamos aplicar la lógica, y aplicando la lógica, lo que vamos a contar esta noche, pues sería parte de una fantasía, no tendría ningún fundamento, ¿no? Eso es la incredulidad es el primer paso hacia la investigación, ¿no? Hacia una investigación sincera. Claro. Y ese es el paso lógico, o sea, no vamos a decir que esto sea admitido desde el principio, pero cómo se llegaron a estas conclusiones a las que vamos a intentar resumir esta noche,
pues la verdad es que es curioso y cómo está este profesor de química orgánica ha llegado a toda esta pues digamos teoría. Pues es interesante poner de manifiesto cómo se ha llegado y con qué técnicas para borrar en un principio la incredulidad, que realmente es lo primero que debemos hacer, pero ya cuando las pruebas ya son más consistentes, la incredulidad ya da paso a la curiosidad, y la curiosidad al final tiene que dar paso al entendimiento de una cosa tan a priori tan tabú como son las abducciones. Bueno, pues lo vamos a hacer primeramente porque en esta sección, como he anunciado en el sumario, van a intervenir 6 compañeros, 6. 2 de ellos desde México, como es Lourdes Gómez y Johanan Díaz, que muchos conocerán, José Antonio Caravaca desde nuestro país, Andrea Pérez Simondini desde Argentina, por supuesto, nuestra queridísima Próspera Muñoz. Hablamos siempre del caso para nosotros, para el compañero Jorge Sánchez y para un servidor, y estoy seguro que también para muchos, como el caso más célebre de nuestro país, a pesar de que a lo mejor hay gente que hoy en día no sabe de este incidente, de este suceso, pero bueno, estoy firmemente convencido que estamos ante personas inmensamente cualificadas para hablar de este fenómeno. Obviamente quedan fuera otros compañeros, como el mencionado Jorge Sánchez, que también podría intervenir. Pero bueno, vamos primeramente, Sergio, con lo que comenta. Sé que es mucho, pero lo vas a condensar, lo vas a resumir muchísimo. Resumir, claro, de Corrado Malanga, porque es uno de los que viene investigando, creo que ya son 30 años de investigación sobre las abducciones. Cuéntanos. Bueno, Corrado Malanga es un profesor de la Universidad de Pisa desde 1983, en su campo profesional es un investigador de alto nivel, ha hecho más de 50 publicaciones internacionales en el nivel de la física química orgánica, ¿vale? Y que desde muy temprana edad se fue atraído por la ufología y entró a formar parte del Centro Ufológico Nacional, del Comité del Centro Ufológico Nacional. Es allí cuando reciben una llamada de ayuda de un caso para investigar, que es de un señor que se llamaba Valerio Alonsi, que había visto una aparición, unas luces, y desde ese momento se encontraba muy mal, y su cabeza no funcionaba como era normal. Entonces, como científico, pues al doctor Malanga se le envía para estudiar este caso desde el Centro Ufológico Nacional de Italia. Previamente el doctor Malanga había conocido las investigaciones de John Mack. John Mack es un doctor psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿vale? Había recibido un premio Pulitzer también por una investigación sobre una biografía, o sea que es una persona con conocimiento de lo que está hablando, y que empezó a estudiar las abducciones en Estados Unidos. Entonces el doctor Malanga leyó su libro, y en este libro John Mack comienza a estudiar las abducciones utilizando la regresión hipnótica. Al abducido, a la persona que decía haber tenido una experiencia extraña de la que no recordaba bien, se le sometían a una hipnosis profunda, y a partir de ahí el abducido pues empezaba a relatar todo lo sucedido, todo lo que no conectaba, y empezaban a suceder fenómenos extraños. Entonces pues el profesor Malanga, conocedor de este sistema, pues se puso en contacto con el doctor Moretti, que era un profesor de psicología que utilizaba la hipnosis clínica, y se puso al estudio de este caso, metiendo en hipnosis a la persona que había sufrido esta abducción, y entonces pues se dieron cuenta de que en una parte del cerebro había un ser allí, aparecía algo, ¿no? Se les manifestaba algo que no debía estar allí, y que decían que era el alien. O sea, que encuentran dentro del subconsciente de esa persona un parásito mental, que es un alien que se les manifiesta en las sucesivas hipnosis que
que van haciendo, ¿no? Eso es lo que relató en un libro que publicó en 1998, que se llamaban Los ovnis de la mente. Se publica este libro, tiene relativo éxito en Italia, porque allí no se había publicado ningún libro de John Mack, ni ningún otro libro que estudiase profundamente las abducciones. Y a partir de ahí, el profesor Malanga recibe cientos y una gran cantidad de llamadas de personas que se sentían identificadas con esta persona y con esta sintomatología, el haber tenido un sueño extraño del que recordaban algo y comenzó a recibir llamadas y a seguir tratando a personas que decían tener esta serie de problemas. Tanto es así que el doctor Malanga dice haber hipnotizado más de 200 personas, que haber sido abducidas, tratar unos más de 1000 casos, algunos de ellos también con programación neurolingüística, que es otra técnica que compagina con la hipnosis, con quienes no pueden hacer hipnosis, y a través del contacto, de otro tipo de contactos, haber tratado a más de 1000 personas que dicen ser abducidas. Para ello utiliza una sistematología, sistema científico, en el que una de las partes es hacer un test de aproximadamente 50 preguntas variadas, ¿no?, para diferenciar. Lo que hace primero es diferenciar las personas que intentan hacerse pasar por abducidos, gente que quiere llamar la atención, o personas con enfermedades mentales. Entonces, a través de este cuestionario cribaba a todas las personas, todos los llamamientos que recibía. Este cuestionario previo pues servía para eso, y aparte el mismo cuestionario está hecho de una manera que las personas empiezan a recordar cosas simplemente respondiendo al cuestionario. Entonces, a partir de ahí y de todas estas abducciones comienza a haber un patrón que se repite. Comienza a haber una serie de señales, por ejemplo, pues personas que dicen que les ponen implantes en la cabeza, y comienza a organizar una serie de aliens, o sea, de razas aliens que describen todos los mismos, aproximadamente unas 7 razas aliens. Algunas son muy conocidas, por ejemplo, pues tenemos la de los grises, que está repetida a la saciedad en la filmografía, y luego aparecen los reptiloides y otra serie de razas como los insectoides. Eso es un patrón que repiten todas las personas. No se conocen entre sí, sin embargo, en el momento de la abducción aparecen estos seres. Muchos de estos seres han parasitado psicológicamente a la persona, o sea, se encuentran dentro del cerebro de la persona abducida. El profesor Malanga empieza a investigar a través de estas hipnosis el fenómeno, y llegando a la conclusión de que lo que buscan los extraterrestres, que es una cosa que no parece de ciencia ficción, pero es lo que encuentra, él lo llama que hace exorcismos técnicos, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucha información en internet y parece que son verdaderos exorcismos. Lo que ellos buscan es el ánima, una conexión con la fuente energética de la galaxia que los humanos tenemos y ellos carecen. De esta manera buscan la inmortalidad. Han perdido su cuerpo físico y parasitan a otras personas. Realizan implantes, pero a personas con determinadas características. No cualquier persona les sirve. Entonces, el profesor Malanga descubre que el ánima que tenemos algunos está separada del cuerpo, de la mente y del espíritu. Lo que utiliza una técnica para conectar el ánima al cuerpo, la mente y el espíritu, y de ese modo expulsar a este ser, a esta conciencia, a este alienígena del cuerpo de la persona abducida. Gracias a esto, pues muchas personas han mejorado de problemas psicológicos, de fobias, y dice conseguir un éxito de más del 30% de personas que consiguen superar este trauma y que consiguen llevar una vida más normal. Es un tema que en principio él ha ido perfeccionando, ¿no? Ahora hay un test que llama el test del tríade de color. Es una
una meditación dirigida, a partir de la cual se puede hacer, cada uno la puede hacer a sí mismo, simplemente seguir el audio con la meditación dirigida, y este audio te permite visualizar el entorno en el que has sido abducido, reconectarte con tu ánima y poder expulsar a ese ser que hay dentro. O sea, las conclusiones de este profesor pues son realmente polémicas, pero también trascendentales y que dan un paso más a la investigación. Sí, pero fíjate, déjame decirte algo que creo que esto, si lo extrapolamos a otro terreno como puede ser el terreno paranormal, muchos, no todos, pero algunos, por lo menos, sí manifiestan que la sugestión siempre está ahí y los fenómenos se ven cuando no están, por esa sugestión, ¿no? También podría ser que esas personas que tú dices que al final han sanado, o dicen haber sanado, o encontrarse mucho mejor, también podría ser que ellos, con esa sugestión, ellos mismos, no sé, con un efecto placebo, quiero decir, que al final no hay nada que le quitan y sin embargo se encuentran como bien, como que algo ha salido de su cuerpo, ¿no? Sí, bueno, el efecto placebo pues no explicaría muchas cosas, como por ejemplo en este primer test que hace de criba, dice que hay señales típicas, físicas, que se pueden ver en el cuerpo de estas personas, en zonas determinadas. Por ejemplo, les pregunta, ¿te sangra la nariz? Eso no es o sea, tú recuerdas haber sangrado mucho cuando te levantas por la noche, y dices sí, entonces eso no es psicosomático, eso está. Él dice, ¿tienes una cicatriz? Y le dice la zona, creo recordar, en la rodilla derecha, esa cicatriz. La gente cuando se mira dice, sí, está en la cicatriz. O sea, no es tanto porque el cuestionario no es un cuestionario para sugestionar. El cuestionario tiene ese RH negativo, por ejemplo. O sea, hace una serie de preguntas que a priori no tienen que ver con el fenómeno. No sugestionas al paciente de ese modo. Son cosas físicas y que tras varias respuestas positivas, pues pasas la criba, ya no es un problema mental y ya estás llevando a un nivel de haber sido abducido. El profesor calcula que es un 1% de la población, en este caso de Italia, la que ha sido parasitada por estos seres. Entonces, sí, podría ser un efecto psicosomático, pero la sanación, por ejemplo, de cualquier otra cosa con hipnosis no se debe a un efecto placebo. Las personas que sanan con hipnosis de otra cosa sanan gracias a la hipnosis, a una hipnosis bien hecha, no al efecto, no sería en muchos casos no sería esto la única explicación posible. No, y aparte fíjate la cantidad tan detallada de explicaciones, de datos, y uno empieza a pensar como diciendo, oye, yo entiendo a las personas que, como antes decíamos, ¿no? Utilizando la lógica, para muchos puede ser una auténtica locura, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado dices, oye, ¿cómo va uniendo tantas piezas? Y a lo mejor mirándolo desde una forma totalmente... Él comienza desde el escepticismo, claro, o sea, no desde el escepticismo y la curiosidad, o sea, no es que... Y utilizando una técnica que siempre es la misma y que la persona que va a seguir esta técnica no la conoce previamente. Claro. O sea, es una sistemática científica para llegar a estas... tiene grabaciones de estas abducciones, hay traducciones de esas abducciones y bueno, tiene pruebas físicas, ya lo decimos. Y bueno, se convirtió es bastante conocido en Italia. Se ha hecho una película sobre él que se puede encontrar en internet fácilmente, que se llama 6 días sobre la Tierra, está traducida en subtítulos al castellano, y la verdad es que es un film de bajo presupuesto, pero es muy interesante porque se ve el modo de trabajar del profesor. Y eso y muchas personas dicen haber mejorado gracias a su tratamiento, y la verdad es que no cuesta nada el hacer este test, que es fácil de encontrar, y el hacer este tríada de color, que es esta meditación dirigida, ¿vale? para descartarnos todos el tener en haber sido de alguna manera parasitado por estos seres. Muy bien, Sergio. Mira,
permíteme que vamos a dar paso a mi queridísima Próspera Muñoz, para los amigos Peri, pero la seguiremos llamando Próspera Muñoz para todos los oyentes, que es así como la conocen, que como bien sabes también es tripulante de esta nave. Posiblemente estamos ante la primera mujer que intervino en otros mundos. Y bueno, aparte de la amistad que yo siempre he ido presumiendo, jactándome por supuesto de tenerla con ella, hoy tenía que intervenir, porque estamos hablando de algo que le toca a ella y muy de lleno, ¿no? Próspera amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches, ¿qué hay? ¿Estás Buenas bien? noches, Próspera. Hola. Oyes a... Sí, está sí, saludando sí, Sergio. te oigo, sí. Sí, Sergio, adelante. Nada, buenas noches, Próspera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy Muy interesante lo que dices, pero ahora daré mi opinión. Claro, no, Sí. ya empezamos a conocerla, Ya. porque me decía también Sergio fuera de antena, bueno, yo tengo un honor muy grande cuando coincida con Próspera Muñoz, y bueno, ahí te ha saludado, ahí la tienes, como te he dicho antes, y ahora conocemos, Próspera, ¿qué opinión tienes tú sobre este señor? Porque la verdad que estoy muy interesado. Pues sí, mira, previamente te voy a decir que hasta hace poco yo era muy prudente en lo que decía o en lo que criticaba, en mi opinión, porque pensaba siempre que puedo ofender a alguien o alguien se puede sentir, pero mira, hace ya un tiempo que ante el caos mental que tenemos ante esto de las adicciones, pues yo tenía que hablar claramente, se enfade quien se enfade y quien lo comprenda bien y quien no. A mí lo que cuenta este señor de este tal Marlanga, te lo digo sinceramente, para mí eso es un rollo macabeo, es un auténtico rollo macabeo. De acuerdo con la acción científica, con formas científicas. ¿Cómo sabe él que esos seres no tienen alma? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Y cómo sabe él otras cosas? A mí me parece, mira, que partir de que si son buenos o malos, o que si esto es positivo o negativo, es de una mente muy cortita. Esos son planteamientos de la Edad Media. Hoy día tenemos que superar el bien y el mal, la lucha del bien y el mal, y estar por encima, trascender todo eso. A mí me dicen que tú has sufrido una abducción, y yo digo, yo no he sufrido una abducción, ni he gozado una abducción. He tenido una experiencia de abducción. Y sobre ese punto medio, tener un equilibrio emocional y de todo para poder ir buscando en las dos partes, por todas partes. Entonces, si me encuentro con algo negativo, pues poder analizarlo y saber y entender. Y si me encuentro algo positivo, igual. Todo lo que hablan de que nos manipulan. Oye, el ladrón cree que todo el mundo es de su condición. En este planeta de manipulación entendemos un montón. Entonces, nuestra malicia la achacamos a todo el mundo. Por otra parte, tampoco soy una ingenua que crea que vienen a salvarnos y que son nuestros hermanos mayores y que nos van a llevar en sus naves. Tampoco creo eso. Yo creo que el que actúa por algo tiene un motivo. Lo hace por un interés o por un motivo. Uh-huh. Como ellos lógicamente razonarán de otra manera distinta a la nuestra, pues no llegamos a saber lo que quieren de nosotros. Entonces yo sí. Ese señor ha estado 30 años, dice, yo llevo 40. Y antes me quedaba yo así un poquillo diciendo, ay, esta gente cuánto sabe. Pues yo tampoco soy tonta, el testigo tampoco es tonto, yo también he pasado por la universidad. No somos los testigos tan tontos como nos creen y nos hacen. Ni necesitamos que venga un investigador a decir esto es así. El investigador ayuda al que tiene una experiencia, escuchándole, apoyándole, intercambiando ideas, pero no diciendo esto es así, porque yo misma que ya he llegado más o menos, después de un montón de años, ya te digo, a entender un poquillo, y aclararme. Yo no voy por ahí adoctrinando a nadie diciendo esto es así, porque cada cual tiene su criterio para ir buscando el camino, para ir a entender esto o lo otro. También es cierto que nos dicen a los
que tenemos estas experiencias, en principio, pues que estamos en la fantasía, que estamos medio locos. Entonces yo me baso en 2 casos que yo he conocido de primera mano. Hay muchos, he leído muchos, unos me parecen bien, otros peor, otros, en fin. Me baso en 2 casos de 2 personas con las que yo he hablado en profundidad y con las que hemos tenido una afinidad, hemos llegado a cosas más o menos parecidas. Hablo del señor Pons Prades. El señor Pons Prades es un señor con su prestigio de historiador, que no es cualquiera, es un señor con su cultura, y hablé con él un día entero, estuvimos diciendo cosas. Este señor ni tiene, ha sido, en la guerra fue torturado, tenía los pies y las manos deformes, no guardaba rencor, él no entendía. Entonces partían de una base mental, ¿cómo te voy a decir?, lógica, con más sentido y más sensatez que todas estas cosas que nos están contando, muchísima más. Y con el señor Paco Padrón lo mismo, un señor que es periodista, que tampoco es cualquiera. Cuando yo hablo con él en el 91, muchas cosas de las que me dice las entiendo, pero otras no. Incluso llego a decirle a mi marido, Paco en algunas cosas está un poco para allá, o sea, está un poco fantasioso, pero como yo sigo mi proceso de ir buscando, ir entendiendo, claro, llega un momento que entiendo lo que me dice Paco y digo, caramba, es que este señor tenía una mente creativa y tenía un conocimiento y una cosa que te vuelca. Vamos a hacer una cosa, Próspera. Bueno, vamos a escuchar lo que quiere comentar Sergio, porque a Sergio lo vamos a dejar, vamos a seguir contigo y va también enseguida a intervenir otra compañera. Pero antes, lo que ha comentado Próspera Muñoz, cualquier comentario que quieras hacer. Bueno, a ver, en principio cada uno siente la experiencia como personal. Yo hablo por el profesor, un poco por lo que se dice el profesor Malanga. El profesor Malanga habla de varios tipos de seres. Uno de los seres más peligrosos es que llaman los seres Lux, ¿vale? Pero ¿por qué peligrosos de entrada? Bueno, no. Tenemos que analizar, y además la hipnosis, para mí la hipnosis no vale para esto. Bueno, si se ha sometido a... Yo he tenido mis recuerdos por mí misma, de forma natural. No se ha metido a ningún tipo de tratamiento porque no considera que no lo necesita. Técnica ni nada de eso. Nadie nos ha condicionado, hemos hablado libremente. Pero vamos a hacer una cosita, que siga comentando por Sergio, favor, perdona, no te preocupes, ya después sigo contigo, no te preocupes. Bueno, por lo que explica este profesor, es que dice que una de las series más fuertes dentro de, no voy a poner calificativos de positivos y negativos, para mí un parásito siempre será negativo. Aparte, ¿vale? Déjame que te diga una cosita a la audiencia y a todos, compañeros y demás, que lo que está comentando Sergio no es que él lo cree o es él el que ha hecho el estudio, está haciéndose eco de las palabras de lo que dice Conrado Malanga, Eso es, él dice que habrá unos seres que se llaman los seres Lux, que son unos seres que solamente son espíritu, ¿vale? Que son muy halagadores y que no son tan agresivos, por ejemplo, como los catálogos, como pueden ser los reptiloides, ¿vale? Quienes han sido sometidos por los reptiloides no tienen esta sensación placentera, es más, son los que lo notan como algo agresivo. Buscan a personas con un ánima especial, con una energía, con una bondad especial para parasitarles y para chupar esta sensación, para vivir en este cuerpo que no es el suyo. Muchas personas lo viven con verdadero trauma, ¿no? Entonces este señor y otras personas lo viven desde la soledad, no se atreven a hacer lo que hace Próspera de explicarlo claramente, ¿vale? Muchas personas tienen mucha vergüenza, entonces este profesor da la oportunidad pues a todos de autochequearse a través de este sistema y de autosanarse y de proponer a quien lo viva traumáticamente, de proponer una manera de salir de eso. Estos seres siguen una cadena de ADN determinada, según él, siguen a las familiares, o sea, si siguen a los hijos, hacen también pruebas ginecológicas que también luego
les afecta a la progenie o a los familiares cercanos de las personas abducidas, o sea que porque es una fenomenología que se repite, que el hijo, la madre, todos van teniendo de esa misma familia, van teniendo ese tipo de experiencias. Entonces pues es lo que propone, lo que dice eso es que muchas personas no lo sienten como un agresivo porque hay ciertos especies, ¿no?, podemos llamar así, que actúan de una manera más sutil y que no se nota como tan traumática. Quienes pasan esa experiencia luego no se sienten tan mal, mientras que otros sí que tienen verdaderos problemas que a muchos de ellos pues se les ha conseguido solucionar y muchos gracias a esto pues han salido, como si dijéramos, del armario y han manifestado que ellos sí no tuvieron un sueño especial o se han notado cosas especiales, o sea, les hace recordar cosas que quienes lo guardan en lo más en el fondo de su alma durante mucho tiempo. Bueno, pues todo esto es interesante conocerlo, estemos de acuerdo o no, pero bueno, repito que son palabras de Sergio Solsona, pero no suyas, sino tras lo que ha podido indagar en referencia a las investigaciones, a todo lo que viene contando Corrado Malanga. Muy bien, Sergio, pues vamos a seguir dando entrada a otros compañeros. A ti darte las gracias por toda esa exposición, por todo lo que ha contado de Corrado Malanga. Y nada, un fuerte abrazo, amigo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos con Próspera Muñoz. Ahora enseguida intervendrá otra compañera. La tendremos también conjuntamente con Próspera. Y bueno, yo te entiendo a ti, Próspera, te entiendo muchísimo porque, mira, primeramente hay algo que parece contradictorio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho alusión, y tú bien lo sabes, de queremos conocer qué dice la ciencia de todo esto? Y hay veces que cuando alguien por parte de la ciencia da esos pasos, o parece ser que los quiere dar, ponemos todo en tela de juicio, eso es complicado. Y no lo digo porque lo que dice Corrado Malanga yo lo veo positivo y lo veo correcto y estoy confirmando. No. Pero sí es verdad que cuando se dan pasos, ¿para qué queremos científicos si cuando un científico habla o bien no nos gusta o bien decimos que este científico ha perdido la cabeza? Pero no, Javier, yo no digo eso, simplemente veo que este señor presupone muchas cosas. Eso sí. Que no nos convence, que no dicen por qué, un parásito, y qué pruebas tiene de eso, y que no tienen alma, y que él sabe. Él hace un test, en el vídeo que yo he estado viendo, sí, hace un test de lo que nos pasa a los abducidos. A todas las preguntas he dicho que no me ha pasado nada de eso. Claro. Nunca, jamás. Entonces presuponen muchas cosas que no. Además, dicen, si yo lo que siento es que esta gente que contacta conmigo lo que quiere es que yo diga lo que he vivido y lo que ha pasado. Si me están enseñando que están haciendo híbridos, si fuera algo avieso, pues no diría, había cosas que esconderían. A lo mejor me dicen solamente lo que quieren que diga, pero es que no lo veo yo así, yo lo veo de forma más sencilla y más normal. Todo esto me parece ahí, Matías, hay muy complicado, no son las cosas así. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Lo siento, y veo que muchas cosas las presupone, pero no las demuestra. Y aparte hay algo importante. Y será todo científico que tú quieras, pero también, yo qué sé, un señor puede saber mucho de química o lo que sea, pero después no tener suficiente lógica. Claro, y después... Yo conozco muchos ingenieros que no saben de otra cosa más que de su ingeniería y de lo demás no tienen ni idea. Tampoco tenemos que creer a pie juntillas todo lo que diga un señor, por muy científico que sea. No. En este aspecto a lo mejor no sabe lo que yo sé, que lo he vivido. Y lo digo y lo repito, si quieren saber de qué va todo esto, somos los testigos quienes lo sabemos. Los que habéis experimentado. Siento. Parece una prepotencia, pero es así, Javier. Los que han experimentado este tipo de situaciones, de episodios, tienen, para ellos quizá otros dirán que tienen su propia verdad, pero lo cierto es que, les guste o no, quien ha vivido esta experiencia son unas personas que son las que hay que escuchar, ¿no? Porque no todo lo conocemos, no todo lo sabemos, seamos científicos o no. Y de hecho hay científicos que dicen haber tenido experiencias de un tipo similar, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Complicadas de entender. Y también algo importante, por ejemplo, el caso de Próspera Muñoz, como bien sabemos,
no es un caso traumático y sin embargo, fíjense, películas como La Cuarta Fase hablan de un trauma tremendo. Lo han pasado fatal. Y Próspera Muñoz nunca ha dicho esto. No lo entiendo, me cuesta mucho entender eso, Javier, que sea verdad. Yo sé que el testigo no miente, porque el que habla es porque tiene una angustia de algo que tiene que decir, pero es que es de otra naturaleza. A mí me parece una experiencia distinta. No comprendo esa violencia y esa... No lo entiendo, no lo sé. ¿Y tú no crees que...? No lo niego, claro que no. ¿Quién soy yo para negarlo? Sí, ¿tú no crees, Próspera, que...? Es que no lo entiendo, no me cabe. Que todo esto... Vamos a ver, no vamos a decir nada ni confirmar nada porque no lo sabemos, ¿no? En el caso de que se trate seres que no son procedentes de la Tierra, ¿tú no crees que a lo mejor son distintas civilizaciones las que han venido realizando esto y, por ejemplo, los que hicieron esto contigo eran diferentes a los que sí han tenido un episodio realmente traumático? Yo no sé, pero es que seguir con la teoría de que vienen de otro planeta a mí ya no me satisface, porque claro, nos satisface su tecnología físicamente, pero es que mentalmente tienen un poder sobre nosotros enorme. Ellos saben toda mi vida, me cuentan todo lo que me va a pasar, lo saben. No sé, es otro plano de conocimiento. Es algo curioso esto. Algo que no nos podemos imaginar seguramente, pero no creo ya que sea que vengan de otro planeta y ya está, porque no tendrían no solamente ese poder tecnológico, sino también mental, que de alguna forma ellos están organizando todo el cotarro de aquí de la Tierra. Yo qué sé, pero es que te hablan de cosas íntimas, me están diciendo quién va a entrar en mi vida, en qué época, y qué persona, y que me han buscado una pareja que me va a querer mucho, que me va a ayudar en hacer esta cosa que me mandan que haga. Eso es muy complicado, no es tan sencillo como decir vienen de otro planeta y ya está. Permíteme... Aquí tenemos que elevarnos mucho hacia arriba y no quedarnos en eso, en lo positivo, en lo negativo. Vamos a trascender un poquito, a tener creatividad, a ver quién da una idea con un poquito más de creatividad, que yo no soy capaz, pero otro sabrá. Sí, permíteme, Próspera, porque tenemos a una persona muy querida, especialmente por mí, pero todos los oyentes, también es parte de la tripulación de esta nave, lleva ya bastantes años, como también su madre, y estoy seguro que está encantadísima de saludarte. Hablamos de Claro, yo también, de saludarlos a ellas. Andrea Pérez Simondini, buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Bueno, un placer es poder escuchar a Próspera. Espero poder conocerla, si Dios quiere, y puedo ir para España el año que viene. Ojalá. Y bueno, siguiendo muy atentamente los relatos de su experiencia, si bien he leído infinidad de veces y sigo bastante de cerca todas estas cuestiones que vive la gente, ¿no? Porque no hay que dejar de lado que más allá de lo que crean algunos y otros, la gente tiene un padecimiento, una experiencia y bueno, merece ser abordada, ¿no? Ella en un principio, claro, le ha llamado muchísimo la atención porque no comulga absolutamente con nada en lo referente a Corrado Malanga, porque dice que es algo para ella descabellado, ¿no? Y sobre todo, ella sí que habla en primera persona, porque estamos hablando con una persona que sí ha vivido este tipo de experiencias. Bueno, aquí hay que decir siempre presuntamente, pero yo la creo a pie juntillas, como decimos por aquí, y la verdad es que me interesaba mucho lo que quería explicar, o el comentario, la opinión de Próspera Muñoz en referencia a este señor. Sí, bueno, en principio no es importante, digamos, dejar sentada una posición en términos investigativos, que yo te adelanté cuando nos comunicamos, que no solo lo hago yo, sino también todo el equipo nuestro, que cuando una persona dice ser secuestrada, abducida o tener estos encuentros con todas estas implicancias, con interacciones hasta de procedimientos médicos y todas estas cuestiones, en principio hay que tener una gran responsabilidad en el abordaje, porque, vuelvo a repetir, sea cierto o no, hay cuestiones muy físicas, de salud, incluso mental, psicológicas, físicas, hay marcas, hay un montón de cuestiones que creo que ningún investigador, salvo los que están en el campo de la salud médica, que sean psicólogos, psiquiatras y clínicos, pueden abordarlos. Esto es importante decirlo porque cuando nosotros accedemos o nos buscan por un caso de esto, automáticamente lo derivamos
con un doctor, con un psiquiatra que es el doctor Néstor Berlanda, que ustedes ya lo han conocido por el caso de Juan Oscar Pérez, porque, digamos, amerita primero una responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto gente, he visto cómo le han destruido la mente y la vida a gente que señala tener este tipo de experiencias. Por personas que se presentan como investigadores, que dicen tener algún tipo de formación profesional y que lo único que hacen es avasallar al testigo y realmente generarle problemas que no tienen regreso. Entonces es importante, quería aclarar esto antes que nada. Y ahora sí puedo dar mi opinión desde el punto de vista técnico. Vos sabés, Javier, que mi campo es la investigación de mercado, investigación. Mi faceta más fuerte es todo lo que tiene que ver con el procedimiento de los cuestionarios. Lo primero que tengo que decir de Conrado Malanga, que he estudiado exhaustivamente sus cuestionarios y están viciados absolutamente de incidencia en lo que busca la persona que dice estar investigando. Esto lo he hablado con un montón de personas que son muy seguidores de Conrado Malanga, pero digamos, esta cuestión primaria en la observación técnica es importante remarcarla, porque los testigos ya de por sí que vienen con este fuerte impacto emocional en este tipo de experiencia, si encima acceden a una persona que les pone situaciones muy bien definidas respecto a lo que quiere escuchar que le responda el testigo, bueno, creo que Conrado Malanga tiene muy viciados sus cuestionarios, y esto es, para mí ya es la primera situación desde el punto de vista técnico que habría que observar muy profundamente. En principio, te podría decir esto, Javier. ¿Creéis ambas que lo que hace Conrado Malanga es lanzar todo esto para llamar la atención, para ser protagonista, y a lo mejor él mismo no cree en todo lo que está contando? Pues mira, yo no lo sé, sus intenciones no las sé, pero que está manipulando, como está diciendo esta señora, mis respetos, porque da en el clavo. Que están manipulando, están achacando a esa gente que nos manipula, y son ellos los que manipulan. Yo he hablado directamente con Juan Pérez a través de Skype y me sentó muy mal que alguien fuera a decirle a un señor que ha vivido toda su vida en el campo que todo lo que ha visto son proyecciones mentales. Me sentó muy mal. ¿Cómo va a entender esa persona esas cosas? Y lo que hacen es, como esta señora dice, que los están condicionando, los están fastidiando en lugar de ayudar. Lo siento, aunque sean gente con un gran nombre, lo siento, pero es así. Claro, hay una manipulación mental, finalmente. Claro que la hay. Bueno, es bueno señalar que la línea de trabajo de Conrado es la hipnosis, que de por sí, digamos, está bastante cuestionada. Y además, algo que hoy se usa mucho, incluso en mi campo profesional, que es el marketing, que es toda la programación neurolingüística, que es, como quieras llamarlo, digamos, incursiona hoy en el pensamiento positivo, en buscar poner conceptos, digamos, es incidir justamente en el otro para que pueda a tomar lo que vos le ofreces. Creo que incluso él se presenta así, lo cual me parece un disparate también, porque digamos, el marco de la investigación en cualquier campo, área de la ciencia y de la no ciencia, es la objetividad. Entonces, creo que yo insto a todos los oyentes que vean los cuestionarios. Nosotros tenemos un dicho acá, que cuando San Martín cruzó los Andes, cruzó con un caballo que era blanco. Entonces, cuando uno quiere mofarse de alguien técnicamente, cuando hace un mal cuestionario, le dice de qué color era el caballo blanco de San Martín. Y de alguna manera esta frase, este dicho, refleja un poco a lo que me refiero, ¿no? Sí, Próspera. Dime. No, ya te digo que yo tampoco admito la hipnosis. A mí se me hizo una hipnosis y ahí no salió nada que no tuviera yo en mente, porque además sentía una responsabilidad enorme del cuidado con lo que dices, porque se lo van a querer todo y no creo en ese sistema. En esto que te digo de que el investigador no tiene que dar a decirle al testigo lo que le pasa, sino apoyarle, escucharle, intercambiar ideas, ver por dónde salen, pero eso de decir esto es así, porque lo digo yo que soy un gran investigador, lo siento, pero no.
por ahí no pasó. Te digo que el testigo tontos no somos tampoco. Claro. Andrea, sí, Andrea bien lo sabe, también Próspera Muñoz. Aquí en Otros Mundos tuvimos el privilegio de ser el programa, yo creo que en Europa, de hablar de la película Testigo de Otro Mundo de Alan Stivelman. Tuvimos a su director con nosotros hablando. Después esta película ha ido por otros programas y también por otros países, y la verdad que está, bueno, siendo un clamor, ¿no?, para todos aquellos que les gusta este tipo de historias, ¿no? Pero en este caso, tanto Andrea como tú, Próspera, ¿creéis que el caso de Testigo de Otro Mundo se acerca mucho más a tu historia? Bueno, es que Testigo de Otros Mundos a mí me impactó el testigo, porque es un ser puro, es que nada más que oírlo hablar y su expresión, lo que le pasó a este hombre, yo me lo creo a pie juntillas. Además, estuve hablando con él 1 hora, ya te digo, a través de Skype, porque me lo consiguió esta amiga nuestra, Sagra Casas, me consiguió esa entrevista y yo pude hablar con él. Si es una persona incapaz, no tiene malicia ninguna, incapaz de engañar, incapaz, no sé, claro que está en nuestra misma tesitura, más o menos. Cada uno, ya te digo, tiene su forma de encarar las cosas, pero sí, en la misma tesitura. Entonces, los que he conocido ya son 3 personas, las que me han convencido, porque piensan y sacan las mismas conclusiones, más muy parecidas a las mías. Aunque yo no voy adoctrinando por ahí a nadie diciendo esto es así o así, porque eso me parece manipular. Sí. ¿Quieres comentar, Andrea? Sí, bueno, el caso de Juan Pérez, aparte, ayer tuve la chance de juntarme a conversar y a cenar con Juan José Benítez, que anda por aquí, por Argentina, y tocamos el caso, ¿no? Tiene como la particularidad, además, que Juan Pérez no solo es la vivencia en sí, sino el seguimiento durante tantísimos años por parte del doctor Berlanda, que no hay muchos casos en el mundo que tengan esta continuidad de seguimiento en un testigo, y la solidez en la cual se desarrolló la experiencia, y como él la revive con angustia incluso al día de hoy, a través del tiempo, realmente es increíble, ¿no? A mí me parece que es un gran caso y que además está muy bien abordado por el doctor Berlanda, que es meritorio destacarlo, porque el doctor Berlanda no incursiona en teorías fantasiosas ni nada, simplemente él trata de seguir un rastro objetivo de la experiencia en sí, las consecuencias que va generando a través de la vida. Pensemos que la experiencia fue cuando Juan Pérez tenía 12 años y hoy es un hombre de 53 años. Entonces, digamos, imagínense el camino recorrido a través de todo lo que arrojó, que los que han podido verlo en la película pueden tener ya una idea cabal. Y hay más. El otro día, tomando un café con el doctor Berlanda, él realmente me conmovió, porque ha sido tan impactante el caso de Juan Pérez, que ha logrado que el doctor, que Néstor, pudiera tener también otro ángulo de observación del caso. Él quizá al principio tenía una posición bastante rígida de los estados alterados de conciencia, y muy encapsulado en ese concepto, y la experiencia y la post-experiencia han hecho realmente que tenga un cambio de visión en lo que es el abordaje del caso de Juan Pérez. Realmente para mí es uno de los mejores casos, sin duda. Ya para terminar con las dos, me gustaría que comentarais ya a nivel general, no solamente hablando ni de Malanga, ni de cualquier persona en concreto que ha vivido este tipo de experiencias, sino ¿qué creéis? Porque bueno, yo sé que Próspera sí que lo sé, lo que piensa, ¿no? Pero en este caso, Andrea, y permíteme, Próspera, que le pase de nuevo la palabra a Andrea, quiero saber, después de los años que llevas de investigación, de seguramente lo que expertos y científicos te han hablado de los abducidos, ¿qué opinión tienes y quién está detrás, como reza el título de esta noche? ¿Qué hay detrás de las abducciones? ¿Quién está detrás? Ya, yo no abordé muchos casos, pero los pocos que abordé fueron tan impactantes y tan contundentes que ni siquiera, ya lo que voy a arriesgar a decirte, necesitaría la opinión de ningún profesional, porque
el nivel de información en relación a sus usos comunes en la descripción y en lo que siente y recibe la persona que sufre esta experiencia es imposible siquiera de recrear guionándola a la persona. A mí hubo un caso en Argentina, que en Victoria, que me marcó mucho, que fue el de Cota Coleman, que no hay forma que ese hombre nos haya dicho, ni siquiera hablaba de marcianos, nos hablaba de los cara de cabra, los que bajaron de la luz, que buscaban piedritas, recolectaban piedritas del suelo, y bueno, digamos, todo lo que ese hombre dio como referencia, y sabiendo su origen, de dónde venía, ni siquiera televisor tenía como para decir, tiene algún contaminante, me son suficientes los relatos, en la contundencia de los relatos, y por eso yo siempre valoro muchísimo el testigo, ¿no? Como eje central de un caso, porque uno tiene ya tantos años la experiencia de saber dónde está puesto el granito para condimentar la comida y dónde no, donde la comida está cruda y es real y es concreto. Así que no tengo duda que es una inteligencia, acciona sobre personas, interactúa, y bueno, y eso hace que fortalezca mi investigación desde la hipótesis extraterrestre. Bueno, pues una vez más, Andrea, gracias. Siempre es un placer conocer tu opinión, tenerte en otros mundos y en este caso, pues ahondar en uno de los fenómenos, dijéramos, bueno, más importantes o para mí diría más impactantes de lo que es la ufología en general, ¿no? Por tanto, un abrazo grande para ti, para tu madre, y ya sabes que aquí siempre tienes tu casa y tus compañeros a disposición. Muchas gracias, Javier, y un placer poder compartir estos minutos con Próspera. Realmente es un honor y realmente interesante, sí. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, seguimos con Próspera Muñoz, ya muy poquito porque le voy a pedir casi a modo de titular para dar paso a José Antonio Caravaca, que nos espera enseguida. Fíjate, mi querida amiga Próspera, después de oír tantas y tantas cosas de otras personas que dicen haber sido abducidas, si comparas con tu caso, claro, a ti te llama mucho la atención cuando, por ejemplo, como ha dicho ahora Andrea, ¿no? Con seres con cara de cabra y cositas así tan raras, ¿no? Para ti, ¿todo esto qué te suena? Hombre, pues que cada uno lo interpreta según su cultura, según su nivel. Pero aquí lo más interesante e importante de todo es el cambio que todos los que hemos tenido esta experiencia, incluso aquel que como tú y otros han visto solamente un aparato por encima de sus cabezas, el cambio de conciencia que hay, el cambio tan enorme de conciencia, ya está la cosa. Yo no he querido nunca pensar que era algo trascendente, pero es que llegas ahí, no puedes zafarte, llegas ahí. Hay algo trascendente ahí, que lo entendamos o no es otra cosa, pero para mí va por ahí. Cuando hablaba... Como científico no puedo pensar, sí. Soy una persona normal y corriente, con mis emociones y mis cosas. Claro. He meditado mucho, le he dado muchas vueltas, entonces para entender esto yo diría a la gente que parta de cero, sin parámetros mentales preconcebidos, que parta todo el mundo, borra todo lo que tienes en la mente, que te han enseñado, que te han dicho que es, y parte de cero a ver qué sacas de ahí. Y es que llegamos todos al mismo concepto. Que ellos quieren que lleguemos a eso, pues vaya usted a saber. Pero enriquece la vida de una forma increíble. Te hace muchísimo mejor persona. Empiezas a entender a todo el mundo, a ser condescendiente, a tener empatía. Ese cambio está ahí, no me lo he inventado yo, está ahí, todo lo que he conocido. Bueno, hay que decir a los oyentes que también pueden escuchar un audio que tenemos en iVoox, Buscando Otros Mundos, nuestro muro, y hay un audio en el que participa Próspera Muñoz, también Jorge Sánchez, con su libro Testigo de Otro Mundo, que es la historia de Próspera Muñoz. Me gusta siempre decirlo, recordarlo, porque seguramente en este caso habrá oyentes que nunca, o quizás sea hoy la primera vez que nos escuchan, y aquí se hizo historia porque siempre me gusta decirlo, fue la primera vez que reunimos a las dos hermanas que también fueron testigos de aquellos seres. Lo hizo Otros Mundos porque así ellas también lo quisieron, porque estaban en su casa con sus amigos y, bueno, yo diría que mucho más que amigos, ¿no? Y
La verdad que aquello va a ser un recuerdo imborrable. Pero fíjate, yo no sé si llegué a preguntarte esto aquella noche. Una noche larga, fue un monográfico de principio a fin. No tuvimos ni noticias, ni agenda, ni nada. No como esta noche, que sí hemos tenido noticias. Ahora esta sección amplia, después terminaremos con agenda. Pero, ¿tú has querido en algún momento o has intentado, sin saber cómo, ponerte en contacto con aquellos seres? Hombre, no he intentado ninguna técnica ni en absoluto. Lo que sí tengo ganas es de verlos de tú a tú, como ahora estoy hablando contigo. No los he soñado jamás, por más que he querido soñarlos. Ni he tenido ocasión de ponerme en contacto otra vez. Cuando hace los últimos recuerdos datan de 4 o 5 años y ya no descarto que haya otros recuerdos, pero ponerme en contacto yo no he hecho ninguna técnica ni ninguna cosa de esas, porque todo eso me parece que no conduce a ningún sitio. Si ellos quieren, el contacto se da cuando ellos quieren, no cuando queremos nosotros. Estupendo. Pues, querida amiga, gracias una vez más por estar ahí. A vosotros. A vosotros por darnos la opción de poder expresarnos. Por supuesto, claro que sí. Aquí tienes siempre este programa, esta nave en la que tú vas a ir navegando y viajando hacia otros mundos siempre que lo quieras. Y por supuesto nosotros un honor siempre y un privilegio el tener tu amistad, ¿eh? Y la vuestra, oye, esto es mutuo, el cariño es mutuo, no solamente de ti para mí, sino de mí para ti también y para otros amigos. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Buenas noches y un fuerte abrazo, un beso. Buenas noches, hasta luego, adiós a todos. ¡Cuidado, frena, Mike! Cielos. ¡Travis! ¡Travis! ¿Qué haces? ¿Quieres volver a la camioneta? ¿Qué es esa cosa? Dios mío. ¡Travis! ¿Qué demonios hace ahí fuera? ¡Vuelve a la camioneta! ¡Travis! ¡Vuelve aquí! ¡Sal de ahí! ¿Pero qué es eso? No tengo ni idea. Mike! Señor Smith, ahora túmbese. Vamos a comenzar con la sesión. Espero poder recuperar de su mente esos recuerdos vividos de su experiencia. De acuerdo, doctora Bradel. Sé que usted es la más indicada para extraer todos esos momentos que he vivido con los seres. Bien, comencemos. Relájese. Ahora, escuche detenidamente el metrónomo y verá cómo poco a poco irá cayendo en un profundo sueño. De acuerdo, doctora. Preparado para el viaje a lo más profundo de mi mente. Sus párpados comienzan a pesarle. Sí. Lo noto. Ya comienza a embargarme la pesadez de mi cuerpo. Ahora irá contándome todo lo que vivió dentro de la nave. Me encuentro en una especie de camilla, rodeado de máquinas muy sofisticadas y desconocidas por mí. ¿Qué ve a su alrededor? Veo una sala muy grande y con una luz muy blanca que lo inunda todo. ¿Se puede mover?
No, es como si estuviera atado a la camilla. Pero no hay nada que me sujete. Bien. ¿Qué más ve ahora? Aparecen unos seres. ¿Unos seres? Sí. ¿Y cómo son? Tienen un aspecto extraño y distinto. ¿Puede ofrecer detalles sobre esos seres? Algunos son de baja estatura y otros son muy altos. Tienen extremidades delgadas y largas. Y su mirada es aterradora. ¿Tiene miedo? Sí. Aunque ellos me dicen mentalmente que no tenga miedo. ¿Qué ocurre ahora? Me están inspeccionando y miran los aparatos que tengo a mi alrededor. ¿Le están hablando? Sí. Aunque, como antes le he dicho, lo hacen mentalmente. ¿Cómo se encuentra entre ellos? Sigo teniendo miedo. ¿Le han dicho de dónde proceden? Sí. Me han indicado un lugar, pero no logro saber dónde está. ¿Siguen haciéndole algo? No. Ahora se han marchado. Un momento. Se acerca un ser alto y me indica que debo salir de allí. Me dirijo hacia un punto de la nave. Y ahora, ante mí se abre una especie de puerta por donde me invita a salir. Y lo hago, y el ser parece despedirse de mí. Entonces, ahora que está afuera, ¿qué hacen ellos? Se escucha un zumbido sordo y se marchan. ¿A mucha velocidad? No. Parece como si la nave hubiera cruzado súbitamente una frontera invisible. Bien, señor Smith, ahora despierte. Sí, doctora. ¿Qué piensa de su relato de los hechos? No lo sé. Son experiencias insólitas, desconocidas, absurdas. Solo tengo preguntas, pero ninguna respuesta. Pienso que usted ha dicho la verdad, aunque mi formación científica me diga que todo está creado por su mente. Bien, doctora Bradel. Si esa parte científica suya tiene la respuesta. No le he contado que ellos me implantaron algo en el cerebro, y no sé si la ciencia podría responder a ello. En fin, muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted por venir a mi consulta. Bien, muy amable. Solo puedo decir que lo vivido sigue siendo un misterio. José Antonio Caravaca, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, como seguramente estás siguiendo, es un caso controvertido cuando hablamos de Conrado Malanga, pero también es controvertido hablar de abducciones, ¿no? Así es, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que, como ocurre con el propio fenómeno OVNI, el fenómeno de las abducciones, este paradigma también ha ido evolucionando con el paso de los años, de las décadas. Al principio necesitaban los testigos estar en un sitio aislado, en mitad del desierto, en una apartada carretera para hacer objeto de este tipo de experiencias, pero, como digo, con el transcurrir de los años, este escenario se trasladó hasta la propia vivienda, hasta los dormitorios de los testigos, donde decían que habían sido visitados y secuestrados por los presuntos alienígenas. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno que tiene muchísimas aristas y que todavía no podemos ni siquiera vislumbrar qué es lo que puede haber detrás de todo este tipo de manifestaciones. Es verdad, José Antonio, que no todos los casos que se habla de abducciones o que tienen que ver con una abducción, estos han sido cuando dormían los testigos, ¿no? Sino que también hay casos que hablan de secuestros por parte de seres que, bueno, algunos de ellos incluso viajaban en vehículo, ¿no? Claro, por eso te comentaba que a mediados de la década de los 60 los encuentros cercanos del tercer tipo se ampliaban, ya no se trataba solamente de la observación
de objetos aterrizados y con sus tripulantes en los alrededores, sino que presuntamente los observadores de este tipo de episodios eran conducidos con su propia voluntad o a la fuerza al interior de estos objetos, donde tenían una serie de experiencias donde también estaba enmarcado el examen médico, pero no era tampoco una constante en este tipo de experiencias. Fue con el transcurrir de los años, sobre todo a partir de la década de los 80, con la publicación en Estados Unidos de un libro, Missing Time, Tiempo Perdido, de Buzz Hopkins, donde hablaba de secuestros tal y como se entiende habitualmente con el término de abducciones, donde los testigos eran secuestrados en su propio domicilio, en el dormitorio, mientras dormían. Estos seres atravesaban incluso las paredes como si fueran entes fantasmagóricos. No parecía que había ese preludio o ese elemento sorpresa de cuando uno va conduciendo por la carretera y se topa con lo desconocido, sino que mientras dormíamos podíamos ser víctimas de este tipo de sucesos, que, como digo, a partir de la década de los 80 fue cuando empezó a manifestarse, tal y como tenemos todos en mente cuando nos referimos a este tipo de eventos, donde los exámenes médicos comenzaron a ser también protagonistas anexos a este tipo de situaciones, y parecía que el interés mayoritario de las entidades, de los ocupantes de los platillos volantes, era el examen médico de los seres humanos. ¿Qué piensas tú, José Antonio, de toda esa variedad de seres que han venido manifestando todos aquellos que dicen haber sufrido una abducción? Bueno, sufrido o haber tenido, porque hay que matizar esto, porque antes por Pere Muñoz lo decía bien claro, de sufrir nada. Claro, también esto tiene estrecha relación con lo que estamos comentando de la propia evolución del fenómeno de la abducción, que es paralelo a la propia evolución, y valga la redundancia, del fenómeno ovni. En la década de los 60, 70, las personas que decían que habían entrado en contacto con los tripulantes de los ovnis, pues tenían unas descripciones mucho más amplias que las que encontramos precisamente a raíz de la publicación del libro de Buzz Hopkins, donde los extraterrestres bajitos, macrocéfalos, de grandes ojos negros, comienzan a ser básicamente el exponente de este tipo de seres, de criaturas que se ocupan del tema de las abducciones. Pero, como digo, aquí hay una serie de factores que parecen haber influido en nuestra percepción del fenómeno, puesto que no es hasta la irrupción de este tipo de libros y de que se hicieran tremendamente populares a través del cine, de las series de televisión, cuando parece ser que lo que anteriormente era una gran amalgama de todo tipo de presuntos secuestradores, pues se van unificando en un mismo tipo de entidad, aunque esto también sufre gran cantidad de pequeñas variaciones según los testimonios de cada testigo, puesto que la cabeza puede ser mayor o menor desproporcionada al cuerpo, hay seres de mayor altura, hay incluso algunos abducidos que dicen ver personas con este tipo de entidades o otra clase de humanoides a su lado. Por tanto, aquí hay una serie todavía de elementos, de ingredientes en la ecuación que parecen no casar con la teoría de que esto se deba a un interés científico por parte de una civilización extraterrestre, entendiéndola como seres biológicos que hayan venido a nuestro planeta a hacer algún tipo de proyecto científico. Fíjate que antes he mencionado décadas 60, 70. ¿Tú crees que son décadas en las que las abducciones están mucho más presentes que en la actualidad?
Bueno, sobre todo creo que el fenómeno nos daba más pistas sobre cuál podría ser su origen, puesto que, como digo, ya a partir de la década de los 80, sobre todo en Estados Unidos, que esto también es un dato que nos debe de hacer reflexionar, la mayoría de las abducciones, tal y como tus oyentes tienen en mente, con esos omnipresentes seres macrocéfalos que conducen a la fuerza a las víctimas al interior de una sala donde se les someten a todo tipo de experimentos y vejaciones, pues digamos que fuera de lo que son las fronteras norteamericanas no han tenido mucho eco. Esto querría indicar dos cosas. Primero, que los extraterrestres nada más que consideran a los norteamericanos los especímenes válidos para su experimentación, o que algún tipo de contagio psíquico, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, unido a este factor anómalo, hace que ese tipo de experiencias tengan lugar con mayor frecuencia en los Estados Unidos, porque lo que sí también se ha podido demostrar, y aquí hablamos de la evolución paralela del fenómeno, es que parece que este tipo de manifestaciones son endémicas, como que si en determinados lugares presentaran características que no se repiten en otra parte del mundo, porque yo creo que muchos de tus oyentes se estarán sorprendiendo al conocer que los pequeños extraterrestres macrocéfalos que tantos secuestros parecen que han hecho en los Estados Unidos, pues escasean en la literatura ufológica de Europa y Sudamérica. Bueno, por aquí tengo unos libros, José Antonio, fíjate, tengo el tuyo, de hecho lo voy a presentar aquí a la cámara. Recuerden que también nos pueden ver a través de Facebook Live, y en nuestro Facebook pueden entrar y verán cómo en nuestros muros, tanto el de Otros Mundos como el de Viajeros, el grupo, nos pueden ver, y así lo hacen amigos oyentes desde hace ya bastante tiempo. En fin, tenemos OVNIs, Encuentros cercanos con OVNIs, autor José Antonio Caravaca. También tenemos Contacto entre dos mundos, que antes he mencionado el libro de Jorge Sánchez. Y también, por ejemplo, mira, nuestro común amigo Moisés Garrido, OVNIs del espacio exterior al espacio interior, entre otros libros que también me he traído por aquí. Decirte, José Antonio, que al final no vamos a poder contactar con Lourdes ni con Johanan, porque se encuentran en este mismo momento, me lo hacían saber hace un rato, en la zona de silencio en México. Sí, lo sé. Y me imagino que no habrá mucha cobertura. Claro, no hay ninguna. De hecho, me ha dicho Javier, vamos a tocar madera, pero lo veo complicado. Me ha podido mandar un audio de WhatsApp de voz y ahora ya ni le llegan los mensajes. Por tanto, si te parece bien, vamos a dar entrada a otro compañero, que lo tenemos ya al teléfono. Jorge Sánchez, buenas noches. Hola, Javier, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos. Tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a José Antonio Caravaca. Hombre, buenas noches, José Antonio. No sé si ¿no lo oyes, José Antonio? No me escucha. No pasa nada. Bueno, pues seguramente a lo mejor le he pillado, a lo mejor con el cambio. Bueno, pues Jorge, que estábamos hablando, yo creo que has seguido un poquito durante toda la noche. Hemos comenzado con Corrado Malanga, con todas esas declaraciones o esas investigaciones y sobre todo opiniones que él ha venido lanzando en referencia a los estudios y análisis que él ha venido efectuando. Y bueno, y eso también ha dado pie a hablar de abducciones en general. Hemos tenido, como bien sabes, a nuestra querida Próspera Muñoz y también a otros compañeros como Andrea Pérez Simondini, como Sergio Solsona, que ha sido el que ha expuesto el asunto esta noche. Y la verdad que, como le decía José Antonio Caravaca, es un terreno realmente complicado, polémico y muy controvertido, ¿no? Muchísimo. Yo, voy a tratar de ser sintético porque no quiero que restarle mucho tiempo al resto de los compañeros porque no estaba previsto que yo participase. Os agradezco de corazón, ya sabéis cómo soy, y simplemente pues yo creo que hacer apelación a esa complicación, a esa forma de ver el fenómeno OVNI, como decía el compañero José Antonio, aquella historia de la distorsión, que es el propio subconsciente de la persona el que lucura y el que fabrica al parecer una especie de fantasía, en fin, hay diferentes corrientes, ¿no? A mí me conoces perfectamente, sabes, bueno, quien me conoce sabe cómo soy y de qué pie cojeo, y yo siempre he defendido a ultranza llamarme ingenuo, pero yo siempre he creído y sigo creyendo en las personas.
por lo menos en ese 1% que defendía siempre nuestro querido Marcelino Requejo, ¿no? Y de otro lado, esa otra visión que puede parecer muy... Bueno, defendía y defiende, que está... Y defiende, exactamente. Parece que lo hemos matado. No, por Dios, no, Dios me libre de matar a Marcelino, que lo quiero muchísimo. No, y yo recuerdo aquella respuesta que dio, porque Andrea ha comentado algo de Juan José Benítez, sí. En una de las presentaciones precisamente en la Ciudad de México. Él decía a la respuesta, a la pregunta de, bueno, el fenómeno OVNI a estas alturas de su vida, alguna conclusión que pueda compartir con nosotros. Y yo creo que Juanjo en aquella conferencia respondió con el carácter que le caracteriza, para la redundancia. Yo, mire, yo solamente le puedo decir que a estas alturas de la película no tengo ni puñetera idea. Quiero decir, si alguien con la experiencia de Juanjo, que ha dado la vuelta al mundo, ya creo que hemos perdido la cuenta, que ha tenido, en fin, acceso a archivos oficiales, que ha tenido, pudo incluso, bueno, te voy a decir que bautizar lo que se llamó entonces el estudio de campo y que poco a poco por suerte se va retomando, puede hacer ese tipo de apelaciones, pues imaginaos las que podemos hacer nosotros. Yo creo que ese 1% es real. Yo creo que hay personas, hay casos puntuales, como el de Peri, como de otras personas, como por ejemplo el niño de Tordesillas, todos recordamos en 1977 en Valladolid, cuyo encuentro con un no identificado desembocó en nada más y nada menos que 14 operaciones vasculares, con infinidad de problemas médicos, de una vida prácticamente condicionada por un encuentro con lo insólito, algo físico, real, que tambaleó su vida, como la de Willie Strieber, como la de Travis Walton, que escuché antes la introducción, o personas que han estado vinculadas al mundo científico, como John Mack, que fue psiquiatra reconocidísimo, o artista Bob Hawkins, personas que dedicaron toda una vida, por no hablar de investigadores, escritores, filósofos aquí en España, como Argugo Mosa, Indesio Darnell, que también estuvieron en otros ámbitos. Yo creo que al final, seguir en el debate de si sí o si no, yo creo que, no sé si estáis conmigo, es una absoluta pérdida de tiempo. Yo creo que el que no quiere ver es porque realmente no le interesa, porque hay pruebas y hay documentación y hay casos verdaderamente increíbles y fascinantes, tanto cuando menos para por lo menos enterrarnos en vida y hacernos llegar un poco más allá, que eso es un poco la conclusión hacia la que yo quería terminar, lo que comentaba antes Peri, ¿no? Avancemos. Yo creo que Sin Daño de Ufología han dado para mucho, se ha escrito muchísimo, se ha divulgado muchísimo más, y yo creo que son personas que, como bien decía Peri, son personas que han visto un giro drástico de sus vidas. Es decir, lo recordáis, por ejemplo, en el libro de Testimonios del Insólito hay un caso muy bonito de un querido amigo mío que conoceréis, llamado Javier Belmar, que me contaba, ¿no?, aquella historia, aquel encuentro también con aquel no identificado en la vertical de Cristo de Monteagudo, cuando él era un crío. Te recuerdas tu propia experiencia, ¿verdad? Es decir, claro, yo te preguntaba en el libro, si te acuerdas, Javier, fíjate, toda una vida divulgando, 25 años de otros mundos, de programas, de hablar con testigos, pero ¿qué se siente al estar del otro lado? Cuando eres tú el protagonista de esa historia, la historia, valga la redundancia, cambia mucho, ¿no? Claro, porque al final lo que te cuentan, si hay personas que intervienen contigo en el programa y te cuentan su propia experiencia, que puede ser similar, de alguna forma tú estás viviendo o reviviendo ese momento, ¿no? De hecho, con Próspera me pasa igual, ¿no? Con Peri. Cuando ella cuenta todo esto, a mí también me vienen como momentos en los que yo estoy viendo algo, ¿no? Obviamente su historia va más allá, que sepa, porque yo no recuerdo haber tenido nada más. Lo único que a mí me empujó aquella historia es, no lo sé, pero pasé del mundo del fútbol, pasé directamente al mundo de la radio, y eso es, no sé por qué algo me empujaba que tenía que estar aquí, ¿no? No sé si tuvo mucho que ver aquella experiencia, yo creo que sí. No creo que ningún ser hiciera algo en mi mente para decir tú a la radio o a la televisión, pero lo cierto es que efectivamente llevas totalmente la razón. Pero yo quiero decirte algo más, Jorge, o preguntarte, que no sé si hemos perdido la llamada con José Antonio, ¿o estás ahí? Estoy aquí, he cruzado también una pequeña porción de la zona esta de donde estaba Lourdes y me he quedado un poco fuera de cobertura. Nada, como te decía, ahí tienes a Jorge y solamente hemos encontrado silencio prácticamente, por eso te lo decía.
Buenas noches, José Antonio. Un abrazo. Muy buenas noches, Jorge. Un abrazo. Bueno, como le comentaba Jorge a José Antonio, como también le he comentado a Próspera Muñoz, esa variedad, porque claro, ella, su episodio, como tú bien sabes, no es nada negativo, ella cuenta todo bien, como que no lo pasó nada mal. Sin embargo, fíjate, ¿no? Lo que tú acabas de antes de mencionar, bueno, casos que conocemos en el cine como el Travis Walton y otros casos, la Cuarta Fase, por ejemplo, que también hemos puesto algún que otro fragmento, lo pasan realmente, bueno, es algo aterrador, ¿no? Hay una diferencia abismal. Totalmente. Mira, yo ahí recuerdo, esto no sé si nos estaba escuchando, con Claudia y con Moisés, que hemos podido charlar de esto hasta la saciedad, como incluso en una ocasión, cuando estuve con él en compañía de Javier Sierra, que vino aquí a Alicante a presentarle el libro que ganó un premio Planeta, de este tipo de puntos de vista. Es decir, cuando uno transmite una verdad es contundente. Es decir, ¿y en qué nos basamos? Evidentemente en diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo recuerdo, cito otro título, otro caso del libro, del Testimonio de otro mundo, Testimonio de un insólito, me leo con el documental en que los protagonistas eran 2 guardias civiles condecorados con una carrera intachable, con un prestigio dentro del propio cuerpo de fuerza de seguridad, algo fuera de lo normal, y que ellos reconocían abiertamente que se mofaban, que se reían abiertamente, que poco menos que tachaban, hablando plata y claro, de una chorrada estas cosas. Todo cambia cuando en el año 2009, si no recuerdo, 2005 o 2009, no recuerdo a mí, me vais a perdonar, el autovía Sevilla-Madrid, sobre las 3:35, 3:45 de la madrugada, cerca de una área de servicio llamada denominada Los Potros, donde yo pude estar, entrevistándome también con el dueño del local, etcétera, etcétera, así como con los testigos, incluso corroborando la información con el propio Juanjo Benítez por teléfono en varias ocasiones. Lo que tienen encima es de repente un objeto físico contundente, material, de un acero oscuro, de 40 metros de diámetro, ya lo comentamos cuando presentamos el libro, pues un caso Badaski muy impactante, y sobre la vertical del coche patrulla a unos 10 metros de altura, es decir, prácticamente encima del coche. Un aparato, Javier, que cubría prácticamente los 4 carriles de la autovía. Vamos a ver, ahí se genera un informe oficial, bla, 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 y ahí, pues, en fin, se genera una historia impresionante que les cambia la vida. Yo recuerdo estar dentro del cuartel de la propia Guardia Civil con el resto de compañeros, los cuales, dicho por ellos, se mofaban abiertamente de ellos al contar aquella historia, algo que a lo que tuvieron que hacer frente, obviamente, y este Guardia Civil me miraba a los ojos, Javier. Es que, claro, yo recuerdo aquella máxima que decía, no es lo mismo contarlo que vivirlo, claro, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso es una verdad como un templo, como que estamos ahora mismo aquí hablando. Y yo recuerdo que en aquel momento, aquel Guardia Civil curtido, con historia, con solera, con un expediente, como os digo, verdaderamente impresionante, me miraba con los ojos llorosos, el pulso tembloroso, todavía, fíjate, que le había pasado, recuerdo, en 2005, estamos en el 2018, fijaros si había llovido ya, y todavía le costaba narrar lo que había experimentado, todavía le costaba, ¿cómo decir?, digerir lo que había vivido. Pero este hombre me decía, fíjate, Jorge, lo único que te puedo decir es que, y lo digo de corazón, y ahí está hablando una verdad, ahí está hablando el alma, ahí está transmitiendo una certeza, de que nunca jamás en mi vida se me ocurrirá volverme a burlar de estas cosas. Vamos a pasarle la palabra también a José Antonio, porque, bueno, todo esto que va contando Jorge, yo no sé, porque José Antonio también tiene su propia opinión, ya la ha manifestado anteriormente, pero sí que os quería también preguntar a los dos. Últimamente se están haciendo muchos trabajos, se está indagando mucho, no sabemos si la indagación realmente nos lleva al puerto que deseamos, no lo sé, pero sí está llegando más de un investigador a conclusiones, ¿no? Cuando se habla de que todo esto está en nuestro interior y no procede del exterior, ¿qué opinión tenéis? Bueno, por la parte que a mí me toca, también paso mucho tiempo especificando y aclarando mucho de los preceptos y de las ideas que intento transmitir enmarcadas dentro de la teoría de la distorsión. Cuando se dice que el fenómeno utiliza el inconsciente de los testigos para manifestarse, no nos estamos refiriendo, o en mi particular caso no me estoy refiriendo a que se trata de una alucinación o de algo que no está
ahí, por ejemplo, Jorge hablaba del caso de Tordesillas. La pregunta no es si el objeto estuvo allí o no. Yo no tengo ningún tipo de duda, porque yo he tenido la suerte de hablar con el testigo y sé que dice la verdad, pero la pregunta exacta que debemos hacer no es ¿por qué ese aparato no aparece en ninguna otra parte del mundo? Esa es una de las claves que nos deben de llevar a resolver el fenómeno OVNI, la no repetición de la mayoría de las experiencias. Ya lo decía cuando hablaba de la tipología de los humanoides más vistos dentro del asunto de las abducciones que nos ocupa esta noche. Ni siquiera en esa descripción, que hablamos básicamente de unos seres de 1 metro, 1,20 m, de cabeza desproporcionada y de grandes ojos negros, existe unanimidad. Hay gente que los ve con uniforme, sin uniforme, con los brazos más largos, más cortos, más gruesos, y por tanto parece que el paradigma al que nos enfrentamos tiene algún tipo de interacción con los testigos, y lo que se manifiesta tiene mucho contenido inconsciente, informativo, de lo que el testigo tiene en su interior. Y ahí voy a la pregunta que tú formulabas. Yo no tengo ningún tipo de duda de que, al margen de que es un fenómeno desconocido, que no sabemos todavía a ciencia exacta de qué se trata, pero sí yo tengo prácticamente seguro que los testigos tienen mucho que ver con lo que se manifiesta y cómo se manifiesta, porque este tipo de experiencia en algunos casos, en algunos testigos es negativa y en otras parece que es más positiva. Yo creo que todo se debe a la interacción de ese paradigma desconocido, de ese fenómeno, de ese agente externo, como yo lo denomino dentro de la teoría de la distorsión, con el propio fenómeno. Porque si presuponemos que el factor X, el agente externo, los extraterrestres o lo que sea, presuponemos que siempre es lo mismo y se manifiesta de forma diferente, si lo analizamos detenidamente, comprobaremos que en esta ecuación entre factor y testigo, comprobaremos que lo único que varía siempre es el testigo. Permíteme, testigos en diferentes partes del planeta que tienen acceso a este contacto con el agente externo. Entonces yo creo que esa es una de las principales claves, que todavía el fenómeno no puede ser contemplado como si fuera una cosa totalmente aislada a la presencia del ser humano o de los potenciales testigos. Bueno, hay algo importante, Jorge, ahora sí que te paso la palabra, pero mira, no sé si estáis de acuerdo en algo. Creo que en esto nunca nos detenemos. La cantidad de episodios que hay, como bien dice José Antonio, son todos, muy distintos en muchos casos, ¿no? Pero vamos a ver, la actitud que tiene el ser humano aquí en el planeta Tierra, ¿es todo igual? ¿Todo el mundo trata igual a los niños, a las mujeres, a los animales? ¿No hacemos aberraciones con un animal y otros tenemos en casa dándole besos? ¿Por qué no miramos un poquito que quizás lo que hay ahí fuera, si es que algo viene a nosotros, que no lo sabemos, pero en el caso de ser una inteligencia no humana y perteneciente a no sé si a un mundo o a otro, pero quizás no estamos hablando de una inteligencia, sino de una variada inteligencia que quizá lo que hacen es actuar de forma distinta, como también actuamos nosotros aquí. Tanto pueden ser de un mismo mundo, como también pueden ser de mundos distintos, y por eso actúan así, y por eso también tienen, cuando hablan también de seres bajitos. ¿En la Tierra no existen seres de 1,20? ¿Y no existen seres como los de baloncesto de 2 metros y pico? Permíteme, Javier, que ya eso lo comentaba el bueno de Antonio Rivera, el pionero de la ufología aquí en España. Él decía, cuando se hablaba de esta tipología, que dentro de la Tierra, los seres humanos, hay pigmeos que miden
escasamente llegan a 1 metro, y después tenemos a lo menos nórdicos que llegan hasta 2,20 metros. Los hay rubios, los hay... Entonces, pero claro, eso es una trampa. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de seres antropomorfos que varían en color o tamaño, que varían en todas esas características, sino que estamos hablando de seres con o sin cabeza, seres con o sin brazos, con más extremidades. Por tanto, estamos hablando de que prácticamente existe un tipo de alienígena por cada testigo que dice que lo ha visto. Además, esto es muy fácil de comprobar por cualquiera de tus oyentes que sea aficionado al tema OVNI. Solamente tiene que coger en su biblioteca, en su estantería donde tenga libros dedicados a esta cuestión, algún clásico de Rivera como Encuentros con humanoides, secuestrados por extraterrestres, cualquier clásico también de Juanjo Benítez como La punta del iceberg o La quinta columna. Simplemente tiene que pasar las páginas del libro y comprobará la cantidad de humanoides diferentes que hay, de criaturas que parece que desembarcan de este tipo de objetos. Y ya, si sumamos que también la forma de las naves, de los vehículos que transportan a estas entidades también tienen una diferencia tan abismal, porque incluso en las formas de platillo que podríamos considerar, o las esféricas, que son formas que se repiten, digamos, los tamaños también varían de forma brutal, lo que parece indicar que también existe un tipo de nave por cada testigo que la observa. Y volvemos al caso de Tordesillas, el objeto en forma de lágrima metálica, pues ese objeto con ese tipo de tren de aterrizaje no aparece nunca más en ningún otro evento. ¿Qué significa esto? Bueno, también ocurre igual con el piloto, hoy no lo recuerdo, que también ve como un ojo en el cielo, ¿no? Bueno, sí, que vio un ojo con venas. Sí, efectivamente. Claro, ¿y dónde está ese ojo? Y claro, es que también los ufólogos están centrados en su paradigma de estudio, pero es que si investigamos dentro de la criptozoología el famoso pie grande, el Bigfoot, el Yeti, comprobaremos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay miles de avistamientos también de personas sinceras que no mienten, que se han topado con este extraño animal, criatura, llamémosle X, y también las descripciones son para quedarse en el sillón sin levantarse. Hay seres de 2, 3 metros, seres más pequeños, con el color del pelo de un rojo, negro, y una complexión más ancha, más estrecha. El tamaño de la cabeza también varía. Por tanto, podemos ver que existe también en la Tierra, en el mismo lugar donde recibimos la visita de seres alienígenas, supuestamente seres alienígenas, pues tenemos también unas criaturas deambulando por los bosques que también parece ser algún tipo de mutante y que varían en función de donde se manifiestan. Y también encontramos que este tipo de avistamientos de grandes bípedos se dan en otras regiones del planeta, y nadie ha conseguido nunca un ejemplar de esta criatura, ni una buena fotografía que nos saque de duda, como casualmente ocurre con los cazadores de platillos volantes. Bueno, Jorge, ya para terminar contigo. Bueno, es que terminar con esto yo creo que es imposible. Yo creo, pero en la radio sí. En la radio sí, nada, yo simplemente, vamos a ver, en parte estoy de acuerdo con José Antonio, saber que yo lo admiro y que su trabajo y su bagaje. Es cierto que la teoría de distorsión es en parte razonable, es cierto que la subjetividad es también razonable y hay que tenerla en cuenta, es cierto que el folclore, es cierto que la ciencia ficción, es cierto que la literatura, es cierto que la subjetividad, es cierto que la imaginación, todo eso es cierto, está ahí y forma parte sí o sí de estas historias, de estos testimonios y de estas experiencias. Ahora bien, a mí lo que me fascina, y lo dejo ahí ya para terminar, son determinadas cosas. Una de ellas es
cuando te encuentras con una persona, un testigo, que no está absolutamente influenciado por nada de lo que hemos citado, cuando además ese testigo, como decíamos antes en el caso de Guardia Civiles, se mofa de estas cosas, no tiene tiempo de estas cosas, no le interesa en absoluto, y de repente tiene una experiencia directamente relacionada con esto y que además le cambia la vida. Es que, claro, lo hemos dicho tantas veces que ya parece que pierde un poco la validez, ¿no? o la importancia. Hablamos de cambios verdaderamente drásticos en la vida de estas personas, y no solamente eso, sino que sea lo que se manifieste, sea lo que sea, de donde venga o de cuando venga, o vete tú a saber de qué narices estamos hablando, que es lo complicado de la historia. El caso es que interactúa con nuestra inteligencia. El caso es que nos fuerza, que es lo bonito, con lo que yo me quedo, con lo más importante, pues no es si el marciano era verde, era azul, o si tenía los brazos con 2 codos. Lo importante aquí es cómo cómo el propio fenómeno de alguna manera juega, pero también tira de nosotros, nos obliga, nos fuerza a hacernos preguntas, que son además preguntas que nos obligan de otra manera también a crecer como personas de una manera introspectiva, ¿no? A preguntarnos por qué, como decía José Antonio, por qué en forma de gota, por qué ahí, por qué en ese momento, por qué a esa persona y no a otra. En fin, son demasiadas preguntas que siguen todavía, como podéis ver, sin respuesta. Y eso es lo verdaderamente fascinante. El sí y el no, yo creo que, decía antes, está ya más que superado. Yo creo que hay pruebas, como por lo menos, o cuando menos tomarse esto muy en serio, porque esto, repito, como decía antes en un programa de radio, que puede parecer muy morboso, muy interesante, muy sensacionalista, o muy, en fin, pues todo el morbo que lleva añadido a estas cosas, por suerte, por desgracia, pero yo os puedo asegurar, igual que Juan José, que compañero, que realmente cuando estás en esa investigación de campo te encuentras con, repito, dentro de ese 1% de realidad, dentro de ese 99% de sensacionalismo y de subjetividad, con personas que lo están pasando todavía muy mal y que buscan respuestas. Eso es lo que debe pesar y en lo que debemos un poco trabajar, y sobre todo, y repito una vez más, no me cansaré de decirlo, de trabajar en conjunto, de preguntar al compañero, de tratar de avanzar, porque estas personas delegan en nosotros a veces una responsabilidad que a uno le abruma, y no es fácil, no es sencillo, y en fin, yo creo que deberemos dedicar otros 70 años para ver si realmente podemos llegar a una conclusión, ¿no? Muy bien, un abrazo gigante para mis 2 tripulantes muy queridos, y gracias por estar ahí una vez más, ¿eh? A vosotros siempre, os he querido muchísimo. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. A los 2. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y la verdad que nos seguiremos preguntando, como bien decía Jorge, es buscar respuestas, pero estas, la verdad que parecen esquivas. Las preguntas se amontonan, el misterio se acrecienta. Sí, porque no sabemos realmente todavía qué hay detrás